el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿en dónde está? La otra propuesta, vamos a Santa Lucía, conservando el actual y Santa Lucía. Así es. La idea es ampliar las capacidades con Santa Lucía, haciendo ahí un par de pistas y una terminal, desde luego. Aquí quiero aclarar que en algún momento se dijo que con la idea de hacer en un lado los vuelos nacionales y en otros internacionales, no es el caso. Se haría un planteamiento logístico para evitar este tipo de conflictos. Y nos enfrentamos con una posición de la organización Mitre, que ha dicho que dijo en un origen que era inviable la coexistencia de los dos, y que hoy ha cambiado, atenuado pues su posición, señalando que sí son viables, pero que había que disminuir las frecuencias, y que esto nos llevaría a la existencia de este sistema en unos 6 o 7 años, y dentro de ese tiempo estaría nuevamente saturado. Pero no hemos considerado otras cosas que se pueden hacer para ampliar las capacidades aeronáuticas. En algún momento se nos ha dicho, bueno, están ustedes presentando una opción que es carísima y otra en donde chocan los aviones. No somos tan irresponsables, no somos ni siquiera irresponsables, no plantearíamos una cosa de esas. Y nosotros estamos convencidos de que sí pueden convivir los dos aeropuertos y darle una ampliación a las capacidades aeronáuticas del país. Pero no bajaría el flujo, no bajaría el número de vuelos hacia la Ciudad de México y salidas desde la Ciudad de México con estas... No, el planteamiento que estamos haciendo es que no. Mitre dice que así sería. Nosotros decimos que no, porque no nada más habría que hacer los dos aeropuertos y listo, sino que había que hacer un rediseño del espacio aéreo, una reingeniería, una nueva arquitectura, digamos, del espacio aéreo, utilizando además las técnicas, la tecnología moderna de control de aviones. O sea, modificar los equipos que hay en el suelo y modificar los equipos que ahora hay vía satélite y que ya traen los aviones modernos. Ingeniero Jiménez Espriu, ingeniero Luege Tamargo, hay grandes ciudades que han solucionado este problema, no con uno, sino con varios aeropuertos. Pongo el ejemplo de Nueva York. Está el de Newark, está New Jersey, que es el estado aledaño, está La Guardia y está el JFK. ¿Sería una opción más para la Ciudad de México? Sí, naturalmente. Hemos planteado que estamos hablando de un sistema aeroportuario que ahora estaría con estos dos aeropuertos, pero también tenemos Toluca y tenemos Cuernavaca y tenemos Querétaro y hay otras muchas cosas. Londres tiene 4 aeropuertos. En fin, sí se plantea, y tenemos que aceptarlo, que las condiciones de México son particulares porque la orografía de la ciudad ofrece algunos problemas y da restricciones, pero todas son salvables. La nueva tecnología y la nueva arquitectura de un sistema podría resolver el problema. En este momento, para esta segunda opción, y para justamente plantear opciones viables y válidas, estamos recurriendo a la OASI, a la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, para hacer un análisis sobre esta segunda opción, para ratificar que lo que dicen nuestros técnicos de la viabilidad de los dos aeropuertos trabajando en conjunto es correcta. Aunque escucho este comparativo que hace Iñaki, ingeniero Jiménez Espriu, y la respuesta me brinca un poco, porque estos aeropuertos, estos que menciona Iñaki en Nueva York, ninguno de ellos está tan lejano como Toluca, como Cuernavaca o como Querétaro. O tiene una gran conectividad. Claro. El de Newark nada más cruzas un puente y ya estás en Manhattan. Ajá. En fin, ¿no? Sí, pero condiciones que no tiene la Ciudad de México, con Toluca, ni con Cuernavaca, ni con Querétaro. No, tampoco tienen un aeropuerto nuevo y lo estamos construyendo con un costo verdaderamente enorme. Si nosotros hablamos de Toluca, ya funcionaba el aeropuerto de Toluca. Se satura el aeropuerto de la Ciudad de México con magnitud grande porque traemos todos los vuelos que ya había en Toluca, pero cabe la posibilidad de utilizar Toluca como fue utilizado muchas veces. Y estamos hablando, hoy dice el periódico, de lo que costaría la conectividad del nuevo aeropuerto que se construye. Bueno, habría que aplicar recursos para mejorar la conectividad de los otros aeropuertos. Estamos hablando, por otra razón, que sería muy conveniente
tener un tren rápido a Querétaro. Se ha planteado en muchas ocasiones. Bueno, ese tren rápido a Querétaro haría del aeropuerto de Querétaro un aeropuerto tan cercano como puede estar Heathrow de Londres. Entonces, pero eso no nos va encareciendo las cosas, es decir, este aeropuerto, el otro, más el tren, más esto, más aquello, pues mejor pongamos el que está, aunque sea caro. Y como nos decía ingeniero, en un terreno difícil de encontrar otro peor. Me gustó mucho esa descripción y te preguntaría... No, en fin, yo creo que me equivoqué. No es difícil encontrar otro peor, es imposible. Ok. Te preguntaría entonces, José Luis Luege, ¿es imposible encontrar un terreno peor al donde actualmente se levanta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Pues efectivamente, yo hace 6 años presenté pues, un estudio técnico al equipo de transición del presidente Calderón al presidente Peña Nieto, cuya conclusión técnica era la incompatibilidad de utilizar los terrenos del vaso del lago Texcoco con la construcción de un nuevo aeropuerto. Y es fundamentalmente de carácter ambiental y yo diría concretamente más hidrológico. ¿Por qué? Porque la zona federal del lago de Texcoco es el último reducto, lo último que nos queda de lo que fue el lago de Texcoco, pero sujeto a un programa de remediación ambiental que se consideraba en los últimos 50 años el programa más ambicioso de rescate ecológico. No se trataba de reconstruir todo el gran lago, pero sí de una recuperación con reforestación, mejoramiento de suelos y fundamentalmente la construcción de lagunas artificiales, tanto de regulación, que ahorita voy a hablar, como de captación de agua para utilizarla como en el futuro como fuente adicional de agua potable. A mí me tocó participar en el último tramo del sexenio del presidente Calderón. El entonces secretario Luis Telles presentó el proyecto del nuevo aeropuerto sobre la zona federal del lago de Texcoco, siendo yo parte también del gabinete de infraestructura. Pues evidentemente, inmediatamente yo dije, pues esto va contra los proyectos que nosotros llevamos de carácter ambiental y de carácter hidrológico. Estos argumentos los presenté al presidente Calderón y se centran fundamentalmente en 2 aspectos. Uno, en la zona federal confluyen la mayor parte de los desagües de aguas negras de la ciudad. Todas las aguas negras que vienen desde Churubusco, Mixcoac, Río La Piedad, Río Tlalnepantla, San Javier, Río Hondo, etcétera, etcétera. Del lado poniente, el río de la Compañía que viene desde el nororiente hacia la zona federal. Y los ríos de la parte oriente de la cuenca tributaria oriental descargan en un dren que se llama Dren General del Valle, que finalmente llega al gran canal del desagüe. ¿Cuál es el problema? Este dren, que conoce muy bien el ingeniero, corre en paralelo al circuito exterior mexiquense y a unos metros de la barda perimetral de lo que va a ser el nuevo aeropuerto, y enseguidita estaría la pista número 1. Nada más que el segundo problema... Te voy a interrumpir ahí en ese primer problema. Tenemos que hacer una pausa y nos centramos en el segundo problema. 9:15. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La pregunta es ¿en dónde? #Consulta Aeropuerto. El tráfico y clima son información que sirve. En 88.9. Programa informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter @Villalbazo13. ¿En dónde el nuevo aeropuerto? ¿En dónde el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? En donde actualmente se está construyendo, donde ya lleva un avance más del 30%, es lo que nos han informado. Me mueve la cabeza el ingeniero Javier Jiménez Espriu, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, y ahorita me dice por qué no. Fue el reporte que nos dieron, más del 30% ya en el avance. O conservar el actual y llevarlo a Santa Lucía y tener estos 2 aeropuertos. Nos decía José Luis Luege, un primer gran inconveniente de esas tierras, imposibles de encontrar otras peores, como las calificó el ingeniero Jiménez Espriu, es todas las aguas negras que descargan en esa zona. Todas las aguas negras de la ciudad que descargan en esa zona. Y nos ibas a contar un segundo inconveniente. Así es, te decía yo, Alejandro Iñaki, Javier, que el Dren General del Valle corre paralelo a la barda perimetral del nuevo aeropuerto, y cuando tú observas el canal, es un canal que se dice con tirante muerto. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ya desnivel, no hay un flujo. ¿Por qué? Debido a ese segundo problema que yo iba a mencionar, a los graves hundimientos que tiene el suelo en esa zona. En toda la ciudad tenemos hundimientos que se consideran de los peores quizá en el mundo, pero en el oriente llegan hasta 40 centímetros por año.
que es un dato alarmante, porque es que si vemos el estudio, en 5 años tendrías exactamente 2 metros de hundimiento. Es decir, no hay desnivel suficiente. Quiero decirte que este proyecto que presentó Luis Telles no especificaba la orientación de las pistas. Yo suponía que eran noreste-suroeste, que son los vientos dominantes, y como está el actual aeropuerto, Santa Lucía, y un proyecto futuro en Tizayuca. Pero no, cuando en la transición se presentan las pistas con orientación norte-sur, ingeniero Jiménez Espriu, las movieron 45 grados, así olímpicamente, entonces había una afectación directa también al lago Nabor Carrillo, que ese es para mí pues la afectación ambiental de mayor nivel que yo veo en este proyecto, ¿no? Entonces, el no haber previsto en la manifestación de impacto ambiental que al colocar en esta dirección norte-sur las pistas, estarías en un radio de riesgo, digamos, frente a la aproximación aérea por la presencia de aves, saca de operación un lago emblemático desde el punto de vista, para mí, histórico, ¿no? Que es el lago Nabor Carrillo. Y nada más, aprovechando que está Javier muy rápidamente, creo que convencí al presidente Calderón con los argumentos hidrológicos y ambientales. Y entonces la Secretaría, Javier, en el último año de Felipe Calderón, presentó un proyecto de aeropuertos regionales, efectivamente, como mencionaste aquí hace un momento, y uno muy importante era convertir a Toluca en un verdadero aeropuerto internacional con 2 pistas, pero el tren a Toluca, el tren rápido a Toluca, que está en proceso de construcción, no era era un proyecto que surgía del corredor Reforma, donde se supone está una gran demanda de vuelos, y que corría directamente desde el Metro Auditorio, Metro Observatorio, hasta el aeropuerto a Toluca, y no como está actualmente, ingeniero, que me parece no tiene viabilidad económica. En los años 80 se intentó en el gobierno Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, este rescate de la zona del lago de Texcoco. Es más, lo promocionaban como el milagro del rescate, se hablaba del regreso de las aves y demás. ¿Se hizo algo? ¿Se logró algo? Por supuesto, Sí. Pero eso obedece a un decreto presidencial de 1971, muy anterior. Efectivamente, el lago Nabor Carrillo se construye en los 80s, entra en operación en el 82 y recupera pues lo que era, digamos, condiciones del viejo lago. Entonces generó un microclima favorable para toda la zona. Pues estamos hablando de 1,000 hectáreas, de un espejo permanente de agua de 1,000 hectáreas. Es un lago, es pequeño como lago, pero es muy importante. Pero también recuperó el poder atraer a las aves migratorias, que era condición de hace 500 años, del viejo lago de Texcoco. Entonces ahí arriban anualmente, ahora empiezan a llegar. No van a poder llegar, Javier, porque están desecando el agua, pero ahí llegaban aves que vienen de Canadá y del norte de Estados Unidos. 250 especies. Eso sería un desastre ecológico también. No, totalmente. Eso está calificado como un ecocidio que no tomó en cuenta. Para mí esto es de las condiciones más graves que se deben de analizar en este momento. La manifestación de impacto ambiental para un proyecto de esta naturaleza tiene una R a la derecha. Debe ser regional por el impacto, por el tamaño del proyecto, ¿no? Y no solamente enfocarse al polígono del nuevo aeropuerto. Entonces, no menciona el lago Nabor Carrillo, no dice que se va a convertir en una laguna de regulación como ahora nos está afirmando las autoridades. En la mía, que nosotros revisamos, dice que incluso el lago Nabor Carrillo puede servir para que las aves de los cuerpos de agua que están dentro del polígono, la laguna de Texcoco, Jalapango y la laguna reguladora de Casa Colorada, las aves que llegaban ahí, pues pueden perfectamente estar en el lago Nabor Carrillo. Eso dice la manifestación de impacto ambiental. Y no fue evaluado, porque ahora nos están diciendo que hay que ver hacia dónde se dirigen las aves secando el lago Nabor Carrillo. Ingeniero. Sí, aquí es un tema muy, muy delicado, y aquí sí Mitre es contundente. No pueden cohabitar el aeropuerto actual y el lago Nabor Carrillo en sus condiciones. El problema aviar, que se llama aeronáuticamente, es terrible y hay que evitarlo. Causaría accidentes. Sí, pues una ave por en la trayectoria de aterrizaje, de despegue, se puede meter una turbina. Como el ganso hoy en Nueva York, ¿no? Que Exactamente. En el Hudson. Entonces, eso. Pero también habla de que las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. No. El peligro, las reglas de OASI, de la IATA, de la FAA y demás, dicen que no puede haber un espejo de agua como este que atrae aves a menos de 8 kilómetros. Y esto está a 1.8 kilómetros. O sea, eso no es compatible. Pero además, retomo algunas de las cosas. Cuando habla el ingeniero Luege de que se modificaron la orientación de las pistas,
no solo fue este problema de que ahora los vientos encontrados, que tal y que cual, sino que se modifican porque las pistas invadían los terrenos de Atenco y había ahí conflicto social. Pero al modificar las pistas, automáticamente se cancela la posibilidad de uso del aeropuerto actual. Y eso hay que tomarlo en cuenta también. Es un aeropuerto que hoy, este año, va a recibir a 48 millones de pasajeros. No es una instalación trivial. Perdón, ingeniero, entonces, si cambiamos la orientación de las pistas, ¿podrían convivir estos dos aeropuertos? Originalmente esa era la idea, porque eran pistas paralelas y las trayectorias de los aviones no sean incompatibles. Al mover la orientación de las pistas, se canceló la posibilidad de utilizar el nuevo aeropuerto. Es por una parte. Por otra, cuando usted decía que yo muevo la cabeza... Del 30% del avance en la construcción. Debo decir una cosa. Cuando nosotros informamos al señor presidente... Espéreme tantito, lo interrumpo, porque tenemos que hacer otra pausa y ahorita nos dice por qué movió la cabeza y ese informe que le dieron al presidente y qué ocurrió. Interrúmpame. Muchas gracias. 9:25, panorama informativo, 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, @Villalbazo13. @Inaki Manero. Estamos platicando con los ingenieros Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Luege Tamargo, un experto en el tema de hidrología. Bueno, un experto, no, ingeniero, bueno, pues la verdad, hidrología. para tener elementos y poder llegar a octubre a la consulta sobre el nuevo aeropuerto. 9:25. #Consulta Aeropuerto. #Consulta Aeropuerto. Nueve y media, panorama informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, @Villalbazo13. ¿Qué saben del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? ¿Tienen bases, elementos como para poder ir a octubre, a finales de octubre, una consulta y decir, no, pues a mí me gustaría que estuviera en Santa Lucía y que se conserve el actual? No, yo quiero que esté la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde actualmente se levanta. Eso estamos haciendo ahorita, platicando con los ingenieros, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, y José Luis Luege Tamargo, un hombre que ha estado con toda la experiencia de gobierno y que hoy, José Luis, te dedicas a darle, ¿no? Con todo ese conocimiento al tema. Así es. Decía el ingeniero Jiménez Espriu, porque, bueno, pues lo que nos informaron fue el 30% del avance en la obra, ingeniero, y usted me dijo, no, y movió la cabeza y cabeció el balón. Ve usted, cuando entregamos al presidente electo, al presidente electo, la información que habíamos recabado, le dijimos eso. En los pros y los contras que dimos para cada una de las opciones, La dijimos, conferencia, aquí yo estuve uno de los anotando. asuntos fue que ya lleva el 30% de avance y eso hay que ¿Usted lo tomarlo dijo? en cuenta. Pero después tuvimos pedí una información más de detalle y que me la diera el propio presidente de Parsons, que es la empresa que tiene el control de la ingeniería del seguimiento del proyecto. Y Parsons me dijo, miren, vamos a terminar en 2022. Ellos dicen que en 2022 estaría y llevamos el 20%. Entonces... Espérame, mire, aquí está, avance de obra 31% fue el día que usted dio la conferencia. Sí. Bueno, posteriormente a eso, yo tuve una entrevista con el presidente de Parsons, del que vino de Nueva York, y me dijo, no, ya hay una aclaración, porque hubo un conflicto, incluso en la prensa dijeron, se enfrentan Parsons. No, Parsons no dijo después que el 31%, y se aclaró que el 31% es el avance global, hoy lo dicen así, global del proyecto, no la obra. Okay. El avance global del proyecto significa todos los análisis preoperativos, el diseño, pero la obra en sí lleva 20%. Y si ustedes dicen cuánto va a costar el aeropuerto y cuánto ya han invertido, coincide también que el avance financiero es del 20% de lo que dicen que va a costar. Llevan 60,000 millones de 300,000, entonces eso es el 20%. Entonces, llevamos al 20%. Ahora, acepto que Parsons dice que independientemente del 20 o del 31,
Si no hay contingencia alguna, terminan en 22. Yo digo que va a haber contingencias varias y que van a terminar en 23 o 24 si se sigue esa hora. Perdón, ahí ya nada más en los tiempos sería, vamos, ¿no? A terminar, porque ya les toca a ustedes. Sí. No, oye, sí, No, es que pero eso no, le van a no, pero terminar. no, Pues van a vamos, terminar. porque ya les toca a No, ustedes. estoy hablando de los meses. constructores. Ah, ok, Yo no de gobierno. No. Ok. El gobierno a lo mejor no nos toca ni terminarlo, porque se pasa tantito, será al siguiente presidente que le toque Ok. inaugurarlo. De, Si de se plano, sigue- de, si de sigue plano esa ese es hora. el... Claro. Hasta allá llega el escenario. Y esto plantea otro tema. Para el otro proyecto, que tiene dos fases, uno es la rehabilitación del aeropuerto actual y la de Santa Lucía, nos obliga a que el aeropuerto actual, sea cual sea la decisión que se tome, hay que rehabilitarlo. O sea, lo que haya que invertir en el aeropuerto actual, hay que hacerlo necesariamente, porque ese aeropuerto va a durar mínimamente 6 años en operación. Sí, en lo que está listo el otro, en lo que bajamos el switch de uno y prendemos el otro. Y tenemos necesariamente Es un proceso. que resolver el problema de su saturación. No podemos aguantar otros 6 años, ¿no?, aumentando el número de pasajeros que llega a la Ciudad de México con el mismo aeropuerto. Pero Entonces ver, vamos a ingeniero, tener que rehabilitar otros lo aeropuertos. interrumpo aquí porque pues nos han dicho históricamente que con el actual no hay para dónde hacerse. Digo, y tampoco nos tienen que decir, pues Así si es. está el circuito y está la Así Moctezuma y está la otra colonia y Así Peñón de los Baños, pues no hay para dónde hacerse. Así es. Ya superó Entonces- los 44 millones de pasajeros cuando es... Van a ser 48 este año. 48 este año, pues mire. Bueno, cuando muy bien. está calculado ¿Y a, para y a dónde nos 32 vamos a hacer millones. con este aeropuerto? Sí. Ah, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Este aeropuerto Porque les toca a ustedes. Lo vamos a modernizar, lo vamos a mejorar, vamos a instrumentar equipo de última generación, vamos a meter control de aéreo con instrumentos vía satélite, o sea, vamos a aumentar la precisión del control para aumentar las frecuencias. Pero además vamos a tener que rehabilitar nuevamente Toluca y vamos a tener que ver qué hacemos en Querétaro y vamos a tener que hacer un sistema aeroportuario que surte esto, ¿Y de dónde la lana, ingeniero? pues de donde sea. Porque eso va a costar un dineral, supongo. No, bueno, va a costar lo que está previsto que cueste el aeropuerto su mantenimiento. Ajá. Y vamos a... Toluca recibía, hasta antes de que se vinieran las líneas de bajo costo a la Ciudad de México, estaba recibiendo 4 millones de pasajeros. Hoy recibe 600,000. O sea, ahí tiene una capacidad importante. ¿Por qué se está subutilizando? Es Porque que se les tanto- permitió a las de bajo costo venirse a... claro. A la ¿Por Ciudad qué de se les permitió? Esa no es una pregunta que me haga usted a mí, porque yo no fui el que los permitió. Bueno, una pregunta que sí es para usted. Usted Porque nos dijo en aquella conferencia de prensa... No ha de haber sido para saturar el aeropuerto, me imagino. Ok. Usted nos dijo en aquella conferencia de prensa Sí. que pros y contras. Sí. En los pros ya se tiene el terreno. ¿Se acuerda? ¿Por qué seguir construyendo? Sí, Ahorita sí. en Texcoco, porque Sí. ya se tiene el terreno, así nos dijo. Yo aquí tengo mi Sí. acordeón Sí. de aquella conferencia. Y ahorita aquí nos dice, imposible de encontrar otro peor, refiriéndose al terreno. Sí. No era una ventaja. No, estoy hablando de la superficie, estoy hablando del terreno. O sea, yo le dije, lo dije desde un principio, Ajá. para los ingenieros no existe obra imposible, Ok. pero hay obras incosteables y obras indebidas. Esta es una. Esta es Pero estamos... de las dos, es indebida y es incosteable. Pues es incosteable y es indebida. Ok. O sea, no se puede hacer lo que se hizo en Hong Kong o en Singapur, ganarle terreno, le ganan terreno al mar y solucionar los problemas de ingeniería. Hoy escuchaba en una de las estaciones de radio que decían que están en Hong Kong haciendo sobre el mar. Pues es mucho más fácil hacerlo sobre el mar Pero aquí no que tenemos hacerlo. No, yo no tengo nada. Aquí es más fácil hacer sobre el mar. Pero que tenemos sobre lago. sobre el lago de Texcoco. Bueno, es mucho más fácil hacerlo en el mar que en el lago de Texcoco. Sí, es Pero que bueno, la base es roca. El En tema es fondo que del- ya está. Ahora, hoy le digo, porque tengo ahora mucha mayor información, la Ciudad de México no resiste un aeropuerto de 120 millones de pasajeros como se pretende en la seguridad. ¿Qué hacemos cómo? Es un aeropuerto que en ese momento la única forma de llegar a ese aeropuerto nuevo es por avión.
¿Cómo vamos a sacar y a meter la gente al aeropuerto? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Cómo vamos a poder desarrollar una infraestructura? Pero además hay otro planteamiento. Cuando hablaba yo del hub, me decían las gentes del Consejo Coordinador Empresario en un momento determinado, es que Atlanta era una pequeña ciudad y hoy pusieron ahí un hub y hoy es una ciudad inmensa. Y eso es lo que queremos por la Ciudad de México. Hacer otra ciudad inmensa ¿Qué crezca la mancha urbana? que crezca la mancha No hay urbana. ¿Y capacidad. cómo le vamos a dar agua en botellitas? No hay agua en esa zona. Pero a ver, estas ideas ya las había usted expresado, ya las había puesto en la discusión, ingeniero. Ya ve cómo son ahora las redes sociales. Yo leí memes, no sé si usted los vio, y en Pues algunos... he visto algunos muy simpáticos. Bueno, en algunos de esos decían, por ejemplo, y eran directos para usted, decían, Sí. ¿y qué entonces volvemos a la era de las bicicletas? ¿Por qué? Porque si no podemos sostener esta infraestructura, este número de vuelos, si no podemos sostener este crecimiento, si no podemos hacer vías que conecten a la ciudad con el nuevo aeropuerto, entonces, ¿para dónde nos vamos a hacer? ¿Nos regresamos en el tiempo y reducimos la ciudad? ¿Qué hacemos? Pues ojalá pudiéramos reducir la ciudad. Estamos hablando de un problema, de un proyecto de descentralización, Sí, y fundamental. tenemos acciones de centralización brutal, ¿no? Mire, vamos a mejorar la conectividad con el mundo con un hub. Ok. Bueno, no tenemos conectividad interna. O sea, para ir de San Luis Potosí a Guanajuato en avión, bueno, estoy exagerando, Sí, claro. a Colima, hay que venir a la Ciudad de México. Sí, sí. Entonces, no hemos desarrollado una conectividad interna, que hay que hacerlo. Bueno, entonces, hay que planear a largo plazo, no así en donde se toma una decisión para hacer una mega obra de esta naturaleza y no se tiene previstas todas las cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo aumentamos la infraestructura para llegar a ese aeropuerto sin afectar la zona urbana, la parte ecológica, la 50, parte... 100 años de distancia. Platicamos de una ciudad parchada, ¿no? Que se toman decisiones nada más Así para es, el futuro así inmediato. es. Entonces, bueno, pero hay que aceptar una cosa. Estamos ante una situación de hecho, decía el licenciado López Obrador, vamos a tomar una decisión, vamos a tomar la menos mala. Vamos a ver qué es lo mejor para la nación. Se cometió un error. Eso, estamos absolutamente convencidos de eso. Se cometió un error de hacerlo ahí. Independientemente del error de hacer una cosa de una enorme ostentación, en lugar de hacer una cosa austera, correcta, adecuada, modular, vamos a empezar con una terminal de 70 millones de pasajeros, y los 70 millones de pasajeros van a ser no sé cuándo, pero ya se planteó toda la terminal. No como en otros aeropuertos que hace un módulo 1 y después el 2 y después el 3, cuando se van requiriendo las instalaciones. Aquí ya tenemos toda esa terminal. Pero todo lo demás no está para 70 millones de pasajeros. Ni las pistas, ni demás. Bueno, entonces, lo voy a plantear de la siguiente manera. A mí, ¿no? Es mi opinión. Me cuesta tanto trabajo creer que en las juntas de planeación de los todavía funcionarios de gobierno federal, cuando se les entregó incluso ideas, un documento técnico formal. se les entrega en aquellos años En de el equipo de transición del transición. gobierno de Felipe Calderón al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí está el documento formal, el estudio, el análisis. Sobre la incompatibilidad. Ok, Así sí, sí, sí. concretamente. Sobre incompatibilidad que ya nos decías, José Luis, sobre los riesgos de no medir el es. hundimiento, sobre el cambio de orientación de las pistas. Ahorita nos dice el ingeniero Jiménez Espriu, con más estudios y análisis, nos dice, pues es que es un difícil terreno, no difícil, imposible encontrar otro peor. Fue un error. Perdón, ¿en serio son tan brutos los que ahorita gobiernan como para no darse cuenta de todo esto que ustedes nos están planteando? Yo no lo calificaría ahí, pero mire. Por eso dije es mi palabra y mi punto de Sí, vista. por eso. Yo no quisiera calificar a nadie. Hoy venía oyendo varias estaciones de radio, porque yo tengo que estar sensible a lo que están diciendo, necesito las opiniones de los técnicos, pero también de la comunidad. Había una mesa que organizó una estación con pilotos. Y los pilotos decían, no, que sí, que la orografía, que tal y que cual, preferimos el nuevo aeropuerto. Y yo les preguntaría a esos mismos pilotos de la ASPA, que hoy una estación de radio los está llamando, si los convocaron para preguntarles algo sobre el nuevo aeropuerto.
Nadie les preguntó a los pilotos. Seguramente nadie les preguntó a los pueblos. Sería otro punto para pensar. Nadie pensó en esas juntas de trabajo. Tráiganse a los pilotos. No, Pues ingeniería aeronáutica, ¿no? Imagino que para empezar a construir un aeropuerto, pero también la gente que los va a despegar y los, ¿no? Por ejemplo, los va a aterrizar. Hoy nos dicen, bueno, ¿por qué le preguntan a la comunidad? ¿Por qué le preguntan a la comunidad qué opina? Pues porque hay que preguntarle a la comunidad qué opina. Espérame, pero ahí viene otro punto. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabe? Nosotros hicimos un trabajo de preguntarle a la gente. Encuesta suena muy rimbombante, ¿no? Cuando ponemos 10 sonidos de la gente dando su opinión. Y le preguntamos a la gente su opinión. A la gente, a la señora que vende los tamales, al señor que barre, ¿no? Al automovilista, ¿no? ¿Qué sabe la gente como para poder definir lo que se está preguntando, ingeniero? Tampoco es así como para que la gente lo defina, ¿no? No, no le vamos a preguntar qué opina del ecocidio del lago, ¿verdad? Ni O de le vamos la a orientación de preguntar- las pistas. Ni le vamos a preguntar qué opina del tratamiento que se dio a los cimientos para hacer los pilotos o la barda de no sé qué. Eso no se lo vamos a No, preguntar. pero nos van a preguntar si queremos en un lugar o en otro. Pues sí, como le preguntaron en Berlín hace un año a la gente qué opinaba del nuevo aeropuerto y canceló el nuevo aeropuerto. Como le están preguntando hoy en Kansas qué opinan del aeropuerto y como le preguntaron hace 2 meses en Nantes, en Francia, a ver qué opina del aeropuerto. ¿Por qué? Porque el aeropuerto no afecta nada más al 10% o el 15 o el 20 De o el los 2 usuarios. de los gentes que vuelan en avión. Sí, en México nada más el 20% vuela en avión. Pues hoy aproximadamente. dicen el 20 no se sabe, hoy dicen que nada más el 8. Bueno, bueno, Muy variable. Sí, el 8 o el 20 Sí, que sea, pero es muy poquito. no, es comparado, es mínimo, ¿no? no, pero es un aeropuerto que impacta a todos. ¿Por qué? Porque yo debo decirles que tengo a un grupo de gentes que se oponen al aeropuerto, pues estaban en Atenco y que dicen que les trastorna todo y que les acaba. Me voy a interrumpir otro minutito para llegar a las conclusiones. 10:45. Hashtag Consulta Aeropuerto. El tráfico y clima. Cuarto para las 10, recta final. Lástima. Nos va a faltar como otra hora para seguir platicando Cuando- con los cuando ingenieros. menos. ¿Mande? Otra hora cuando menos. Cuando menos. Con los ingenieros Javier Jiménez Espriu y José Luis Loje Tamargo. Para ir teniendo algunas ideas sobre lo que nos van a preguntar a finales de octubre para decidir en dónde el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De entrada, mal llamado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque ya no va a estar en la Ciudad de México. Le pregunto, ingeniero, si la decisión es quedarnos con el actual y Santa Lucía, ¿ya se sabe qué se va a hacer con lo que ahorita lleva 30% de avance de construcción? No, aún no lo sabemos. Como tampoco se sabe si se continúa el aeropuerto, qué va a pasar con los terrenos del aeropuerto actual. Pues Tampoco dijeron se que sabe. un centro comercial y que un desarrollo mobiliario. Sí, y Un parque, y un el bosque, ingeniero Luege un- dice ajá. que tiene que haber un desarrollo ecológico ahí. A mí, De hecho, no se sabe. el ingeniero Jiménez Espriu me invitó a participar en una mesa previa de análisis desde el punto de vista hidrológico, ¿no? La pregunta concreta era sobre la seguridad de operación del nuevo aeropuerto y de las comunidades aledañas con las obras que están en curso. Y se hizo una revisión exhaustiva a fondo con un grupo técnico y con geólogos que me acompañaron y le presenté las conclusiones al ingeniero y a su vez estas conclusiones llegaron a la Academia de Ingeniería. Y la conclusión es, no están dadas las condiciones de seguridad. ¿Qué quiere Pero el decir esto? Colegio de Ingenieros dice sí. Sí, pero el problema es, desde el punto de vista hidrológico, si la decisión fuera a continuar, entonces hacen falta una serie de obras adicionales que no están siendo contempladas por lo que yo mencioné al principio, o sea, el nivel de hundimientos, el volumen que llega, que lo estamos La viendo en esta descarga de temporada de aguas lluvias, negras. la descarga de aguas negras te obliga, primero, a un sistema de drenaje profundo que no está contemplado, a un sistema de laguna de regulación que no las tienen tampoco contempladas y a una serie de obras de carácter de compensación ambiental por la pérdida del lago Nabor Carrillo. En primer lugar, en caso de que se continuara y que se abandonara el actual aeropuerto después de la remediación, que tampoco está contemplada la remediación del el suelo, costo, digo, salvando toda la parte constructiva de edificios, lo que es el área de pistas, rodaje y hangares,
desde nuestro punto de vista, también tendría que ser una zona ecológica y de regulación hidrológica. ¿Por qué dice que el Colegio de Ingenieros No, el Colegio de Ingenieros dice, debe, en vista de las circunstancias en que estamos, del 31% de avance, de los costos a tratar de cancelar esto, de los impactos, creemos que lo adecuado es continuarlo. Sin embargo, y hace una serie de consideraciones en el sin embargo, dice, atiéndase el problema de la mitigación del problema ecológico, atiéndase el problema de la mitigación del impacto urbano, atiéndase la conectividad del aeropuerto con la Ciudad de México, y ponen los sin embargos, que son también a considerar. Ellos están diciendo, ellos están poniéndose en la posición que dice el licenciado López Obrador, tomemos la decisión menos mala. Y la menos mala es continuar eso porque pues están las obras. Y porque el Colegio de Ingenieros dice que los temas complicados de ingeniería los resuelven los ingenieros, cosa que en lo cual yo coincido. Claro. Ahora, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Bueno, nos va a costar. Un costo igual o mayor. La Academia de Ingeniería, que es otra organización de gente muy brillante, pues, con algunas excepciones. Siempre las hay, ingeniero, siempre las hay. Yo estoy ahí, entre otras cosas. Dice, sí, y también considere, hoy lo trae el periódico, justamente, y también considere que no va a costar lo que dicen que va a costar. Claro. Eso va a costar 400 y pico de mil millones de pesos. Pero también se publica que Santa Lucía es 60% más caro que el nuevo aeropuerto. Pero mire, eso sí, lo vi. Bueno. Pero lo que pasa es que ahí sí hay alguien que dijo, eso no está en las conclusiones dice Colegio de Ingenieros Civiles de México. No, pero este es uno en los análisis, pero es luego que nos han dicho tanto. No, por eso, pero le voy a decir una cosa. El Colegio de Ingenieros Civiles de México de repente dice eso. Y yo le diría, bueno, los ingenieros que hicieron eso, yo supongo que no son contratistas, porque si fueran contratistas y ponen esos precios no van a ganar ninguna licitación. Están diciendo, un aeropuerto que va a costar, dice, más que el aeropuerto actual. Sí, trae aquí todo el costo. Porque no trae todo el costo. Primero dicen, no podemos juzgarlo porque no hay datos suficientes. Y luego dan hasta el presupuesto. Ajá. No, bueno. Costaría 385,738 millones de pesos. ¿Con cuántos centavos? Santa Lucía. Dice, monto 66% mayor al costo de continuar con el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Concluye el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Pero digo, no resiste la menor prueba esto. ¿Esto qué querría decir? Que el aeropuerto actual que se está construyendo va a costar 950 mil millones. Por Dios, se están diciendo, es que el costo por metro cuadrado es de 20 mil pesos. ¿De 20 mil pesos? La terminal del aeropuerto que se está construyendo tiene 750 mil metros cuadrados. A 20 mil estamos hablando de 150 mil millones de pesos. La terminal que va a costar carísima, 84 mil. Entonces, esas cuentas son las del gran capitán. ¿verdad? Entonces, bueno, a mí lo que dice el colegio como análisis final, creemos que así me parece respetable. Ese presupuesto, por favor, que no se lo vaya a presentar en este sexenio a alguien, porque no van a ganar una sola licitación. El ingeniero Jiménez Priu dice, no hay peor lugar, no encontraron peor lugar. Ingeniero Luege Tamargo, ¿cómo sí se podría hacer ahí? Bueno, en las conclusiones que presentamos nosotros van 18 programas que están en manos del Colegio de Ingenieros también, que tienen un altísimo costo, que no todos están evaluados. Por ejemplo, ese Dren General del Valle, del cual yo hablaba, tiene que ser ya una interconexión al sistema de drenaje profundo. Esa sola obra, la Conagua la tiene cotizada en 6,000 millones. Nosotros proponemos otros sistemas de drenaje profundo en ese mismo orden. Por ejemplo, el Dren Chimalhuacán 2 tiene que ser también profundo, dado que recibe a los ríos del oriente, y proponemos una laguna cerca de Chalco para captar todos los drenajes del oriente, también en un costo de ese orden de los 5,000 millones de pesos. Ahora, el tema central para nosotros es que hay que hacer un alto, hay que revisar a fondo el tema del impacto ambiental, porque no fue evaluado. Y como aquí ya se dijo en esta mesa, no se conoce el programa de ordenamiento ecológico territorial, por lo tanto los desarrollos urbanos no se conocen tampoco.
el arquitecto Eibenschut hace 6 años presentó un estudio. Perdón, José Luis, siempre va a haber un impacto ambiental. Siempre, Sí, pero cualquier obra. el problema es la evaluación. Pero sí, Claro, La fuente Sí, que sí. está aquí provocó un impacto esa es una ambiental. buena excusa que están dando, Costo-beneficio, Alejandro, pero el lo que se problema ve. es la evaluación, de qué tamaño es el impacto. O sea, hay impactos que son a lo mejor muy pequeños, pero en este caso es un gran impacto ambiental, ¿no? Este arquitecto hablaba de un crecimiento de por lo menos 5 millones de habitantes. Bueno, simplemente no hay capacidad de carga. en ¿Cuándo la nos zona, vemos otra vez? No hay agua. y ¿Cuándo por lo nos tanto- vemos? Es que ya... pero sí, mire, pero- yo concluiré diciendo, vamos a seguir los análisis, están apareciendo cosas todos los días y vamos a llegar a una propuesta sencilla, al final decir, estas son las opciones, estas son las ventajas y estas son las desventajas en función de lo que hemos visto, en función de lo que hemos escuchado. La de todo el consulta mundo. va porque va. A la consulta No hay va. posibilidad de que nos digan en 15 días, mejor ya no la consulta. No. Esa va porque Esa va. va porque Finales de octubre. Sí. ¿Hacemos una próxima cita? Sí, ¿cómo no? Les ¿Les falta parece? Santa Lucía. Les Sí, falta- no, nos faltó un montón. Nos falta mucho. Dentro de Muy 15 bien. días nos vemos, ¿les parece? Sí, cómo no. Ah, ya, ingeniero, comprometas, ingeniero. Ya estuvo. 5 para las 10, nos vamos. Gracias. Hasta Iñaki, mañana, ingeniero, muchas gracias, muchísimas ingenieros. gracias. Gracias. 5 para las 10. La consulta está cada vez más cerca. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Continúa en compañía.